hecho, esta es la última clase del curso Clínica en Transferencia. Estuvimos trabajando en las clases anteriores el concepto de transferencia en Freud, en Lacan, en los post-freudianos. Trabajamos transferencia hospitalaria, la transferencia en la clínica con niños, los dispositivos grupales, la transferencia entre otros. Y bueno, hoy la idea es poder trabajar con Marina Recalde, que es miembro de la EOL y de la MP, directora ejecutiva del INDEVA y docente del IOM, trabajar lo que es transferencia de trabajo. Bueno, la verdad, un placer estar acá. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el Piñero, y que haber sido invitada para trabajar con ustedes, como le decía recién a Juan, que me agrada mucho que esté aquí. Juan ha sido crucial para mi formación y el paso por el Piñero también. Ahí hacíamos lo que eran las presentaciones de enfermos, que ahora son los testimonios clínicos, y la verdad que tuve de todos los hospitales por los que en ese momento se rotaba, tengo que confesar que en el Piñero fue en el hospital que más aprendí, y que me ha quedado digamos, una entrevista que se realizó, que nunca me pude olvidar. Yo no sé si vos te vas a acordar, Juan, pero yo me la acuerdo muy bien, que era, se las cuento porque de verdad me parece importante también, porque algo de la transmisión voy a tomar, y eso ha formado parte de mi propia estofa, digamos, de lo que ha quedado en mí como transmisión. Y es en una entrevista que se le hizo a una paciente diagnosticada hasta ese momento como una psicosis y con cierta duda diagnóstica. La paciente hablaba de algo así como no puedo encontrar la paz. Y en ese momento, ¿vos te acordás, Juan? Me estoy acordando de ese significante. ¿Viste? Bueno, porque vos le preguntaste algo así como, ¿de dónde era ella? Y efectivamente ella había venido de La Paz, Bolivia. Y vivía, perdóname, María, Sí. pero no digamos Sí. cuántos años, pero hablando de transferencia de trabajo, No. decía, no puedo encontrar la paz. Sí. Le preguntamos, surge lo de La Paz, pero vivía en La Matanza. Ese dato yo no me lo acordaba, lo cual me hace cerrar perfectamente. Me acabo de acordar, Mirá. vivía en La Matanza, y ella dice, el problema es que estoy en La Matanza. Y entonces, bueno, a la letra. Exactamente, sí. Y me acuerdo que en ese momento, a los pocos minutos, la entrevista se da por finalizada, porque efectivamente, sí, ¿no? La paciente se angustia. Digo, o sea que eso ha quedado en mi acervo absolutamente grabado, fue de una gran enseñanza, y fue el Piñero. Así que es algo que nunca me voy a olvidar, realmente. Y que Juan certifica que no es un recuerdo encubridor, que efectivamente eso fue así, y ahora me agrega el recuerdo que ella vivía en La Matanza, cosa que yo había olvidado. Yo también, pero dijiste lo de La Paz y me acuerdo que era de La Paz a La Matanza. Ese fue nuestro comentario, porque además hubo que interrumpir porque la paciente empezó con interceptación. Exactamente, y dijiste, bueno, basta, vamos a ver esto, bueno, en fin, varias cuestiones. Marrana, sí. Exactamente, no sé, y para relativizar el diagnóstico, se trataba de una neurosis psicosis, pero ahí sí interrumpió la entrevista. La cuestión es que para mí eso entró como una, digamos, no sé si decir una interpretación inolvidable, lo que fue inolvidable seguro, ¿no? Y que fue también en el marco justamente de la transferencia de trabajo. Así que empezamos lo que pensé para hoy, un poco con lo que hablé con Andrea, era que iba a ser como un breve recorrido respecto de dónde, digamos, podemos extraer, ¿no?, el concepto de transferencia de trabajo, es decir, que voy a tener que hablar algo del cártel para luego concluir en lo que hace al trabajo institucional y cómo pensar ahí, digamos, esto conceptualmente, qué es lo que sucede en un trabajo entre varios, que me parece que es lo crucial para entender cuando uno quiere, en principio, salir de la soledad del consultorio. Entonces,
Y me parece que justamente el modo en que uno tiene de entender o de concebir al psicoanálisis se pone en acto de maneras diferentes, tanto sea en lo que transmitimos como en lo que practicamos. En los consultorios, en los hospitales, también en las jornadas, en los congresos, en la universidad, ¿no? Pero en el plano institucional esto también se juega. Y, como les decía, para hablar de transferencia de trabajo, pensé primero en partir hablando del cártel, porque de ahí, digamos, es donde Lacan ubica muy precisamente el lazo entre esos 5 que se pegotean en términos de transferencia de trabajo. No solo por eso, sino también porque implica un lazo de trabajo entre analistas. Porque ustedes saben que fue el cártel y sigue siendo el órgano de base de la escuela, digamos, de una escuela, y me parece que el cártel es, digamos, como un dispositivo princeps para poder transmitir el psicoanálisis de la orientación lacaniana por fuera de las paredes de nuestros consultorios y de nuestros intercambios entre analistas, digamos, por el mundo, podríamos decir. O sea que ya desde el vamos, la transferencia de trabajo está articulada a la transmisión. ¿Por qué decidí partir, digamos, del cártel también? Primero porque el cártel no es, como sabemos, un grupo como los demás. Lo decía Lacan en un texto, digamos, muy al final de su vida, en 1980, que se llama Decolaje. Textualmente decía: vayan, júntense varios, péguense los unos a los otros para hacer algo, y disuélvanse después para hacer otra cosa. Se trata de escapar al efecto de grupo que denuncio. Me parece importante subrayar esto porque efectivamente en el cártel es más sencillo pegotearse y despegotearse, pero la pregunta es cómo hacer en una institución en donde ese despegotearse no es tan sencillo. Sin embargo, eso me parece que no nos deja sin recursos o sin posibilidad de hacer algo para escapar al efecto de grupo que en ese entonces Lacan denunciaba. No porque hacer grupo sea malo per se, sino para pensar cuáles de los efectos de grupo complican y perturban la transmisión. Entonces me parecía importante rescatar esto, es decir, ese dispositivo en donde la transferencia de trabajo se advierte, justamente en ese punto en donde va contra los efectos de grupo. Y me parecía crucial, y es desde ahí que entiendo la lógica donde Lacan pone al cártel como órgano base de la escuela, justamente para ir contra los efectos identificatorios y masificantes que implica todo grupo, ¿no? Hay algo ahí de ese tratamiento permanente, porque es algo que no se elimina, no es que es un logro total, sino que hay un trabajo permanente para ir contra eso. Cuando estaba preparando esto, recordé obviamente un texto que para mí es clave, que es la teoría de Turing, de Jack Alan Miller, pero no solo, digamos, para pensar la dimensión de la escuela sujeto, no es de lo que hoy voy a hablar, que es un texto que Miller redacta cuando se funda otra escuela, que es la italiana. Pero a mí me pareció interesante, ¿por qué? Porque muchas de las cuestiones que él trabaja allí son congruentes con la lógica de establecer el cártel como órgano de base de la escuela, precisamente para poder escapar de la lógica de grupo. Por supuesto que no es un escape en el sentido de una fuga, es un escape más bien productivo que permite precisamente funcionar como la base en donde todo se sostiene. A tal punto que
el cártel es un modo de funcionamiento que se plasma en diferentes lugares, ¿no? Hay carteles institucionales, hay carteles del pase, hay carteles fulgurantes para el trabajo de algún tema en particular, en una jornada. Supongo que ustedes también estarán en algunos lugares cartelizados o funcionarán así. Entonces, lo que tomo de la teoría de Turing para poder pensar la transferencia de trabajo es lo que Miller ahí ubica cuando sitúa lo que él coloca como la emergencia de los fenómenos de masa, dice, tales como los de las multitudes, a las cuales se refiere Freud a partir de Le Bon. Y se supone, lo estoy leyendo textualmente, un número considerable, la reunión de un número considerable de personas posicionadas en una misma situación. O sea, psicología de masas, digamos, freudiana, constituida por una transferencia, podríamos decir, multiplicada, ¿no? Tal como se desprende de la teoría de Turing, causada en un gran número de sujetos, por el mismo objeto, soportado por el mismo sujeto supuesto saber, y que se manifiesta por sentimientos tanto negativos como positivos, constitutivos de todo grupo. Y entonces me parecía crucial esto porque es lo que Miller en este texto va a ubicar, digamos, como modo de lazo, esta particularidad del lazo entre las masas, como el ABC para poder comprender, bueno, él dice una práctica de escuela, porque está hablando de la escuela, pero me parecía importante tomar lo que sucede cuando hay más de uno, ¿no? Y hay ciertos efectos que son inevitables, pero que son tratables, para decirlo de alguna manera, y me parece que la transferencia de trabajo da justo en el clavo. Otra de las cuestiones que me parecía interesante destacar para poder ir perfilando, digamos, lo que sería el trabajo institucional y pensar la transferencia de trabajo, es ¿cómo decirlo? Lo que se ubica en términos de dos modos posibles, digamos, de lazo respecto del ideal, ¿no? Uno, que es lo que yo entiendo como la lógica más segregativa, y es el que opone el nosotros, ahí entró alguien, a ellos. Y me parece que, teniendo, digamos, respaldándome en la teoría de Turing, lo que de ahí se puede extraer es precisamente la lógica que refuerza estas identificaciones masificantes y que aliena a cada miembro a ese ideal vía la sugestión. Sabemos que los efectos de eso no son los mejores, ¿no? Hay una frase que bueno, se la atribuyen a Freud, nunca la he encontrado en él, pero me parece que resume muy bien esta cuestión del nosotros y ellos y la identificación masificante, que insisto, nunca la pude chequear en Freud, o sea, no la encontré, pero me parece que es muy analítica, que dice que cuando dos siempre piensan lo mismo, es porque hay uno que no piensa. Entonces, el problema no está en pensar lo mismo que el otro, sino el problema está en pensar siempre lo mismo que el otro. Cuando uno piensa siempre lo mismo, hay uno de los dos que no piensa, porque uno está perdido o alienado en eso masificante que no genera los mejores efectos. Hay otro modo de lazo, que pienso que es exactamente el contrario, y que sería interpretar al grupo para disociarlo y reenviar a cada uno de esos miembros, que me parece que es lo que va más con la lógica congruente con la lógica del cártel, reenviar, decía, cada uno de esos miembros a su propia soledad, es decir, a la soledad de su propia relación con el ideal. Y es en ese punto que se ubica lo que él sitúa como el discurso interpretativo y desmasificante.
como decía al comienzo, esto no es puro, siempre queda un resto, digamos, nunca hay una, podríamos decir, anulación de la función del ideal completa, pero remitir a cada uno a su propia soledad de sujeto es remitirlo a cada uno en relación a la relación que cada uno mantiene con el ideal bajo el cual se sitúa. Entonces me parece que es este punto, digamos, paradojal, en donde se sitúa una formación colectiva, pero que a la vez no pretende eliminar la soledad subjetiva, sino por el contrario. Entonces, la cuestión es eso, es cómo sostener una comunidad, podríamos decir, de trabajo, si cada uno es reenviado a su propia soledad, ¿no? Que me parece que también es la paradoja del trabajo de Cartell, la paradoja de la formación de una escuela, y la paradoja, ¿por qué no?, de un trabajo entre varios. En este punto me parece que sería interesante interrogar cómo cada quien se las arregla con eso, que, tal como ubica Miller como paradoja de la escuela, pero que pienso que se puede extender, es una apuesta que presupone que sea posible, dice, una comunidad entre sujetos que conocen la naturaleza de los semblantes y cuyo ideal, el mismo para todos, no es otra cosa que una causa experimentada por cada uno a nivel de su propia soledad subjetiva, como una elección subjetiva propia, una elección alienante, incluso forzada, y que implica una pérdida. Entonces, ya la producción, digamos que la CAD esperaba de un Cartell, provenía exactamente del trabajo propio de cada uno, en un trabajo con otros, o sea, de cada uno y con otros, y ya me voy metiendo más en el tema de la transferencia de trabajo, pero articulado a un rasgo, que se sepa o no se sepa de antemano, orienta la producción de cada quien. No hay podríamos decir, ese uno que detente un saber, no hay un maestro, no hay un amo, es un trabajo colectivo de producción individual cuando la hay. Y es efectivamente lo que se llama la producción sostenida en la transferencia del trabajo, en la transferencia de trabajo. Y me parece crucial porque ese respeto y anhelo inclusive por la producción individual de cada uno, es lo que hace que la transferencia de trabajo, a mi juicio, tenga algo per se de lo antitotalitario, podríamos decir, de no hacer un todo, sino de cada uno con su rasgo, pudiendo hacer lazo con el otro para producir. Y me parece que es la manera, este agrupamiento, digamos, dentro de esta lógica, que fuerza a cada uno de nosotros a despojarnos en el trabajo, en la transferencia, de cierta inercia que a veces nos ubica como profesores, como alumnos, depende del caso, depende de las subjetividades, y apostar a producir algo como efecto de un trabajo entre varios. Por supuesto que eso va a producir una barradura, una división. Y es desde ahí que me parece que un trabajo sostenido en la transferencia de trabajo fuerza a cada quien a situarse
en una posición analizante. No me refiero al dispositivo analítico como tal, sino esa posición que implica dividirse, no está mal dividirse de vez en cuando, y renunciar a cierta infatuación en la que a veces nos vemos convocados. Hay que saber que la infatuación a veces es tentadora y que uno puede pisar el palito y enfermarse de importancia. Hay que tratar de poner algunos narcisismos y suficiencias para poder trabajar con otros, precisamente. Yo creo que eso es el punto fundamental, porque me parece que en el sesgo de lo que se sostiene como una, si tomamos el dispositivo escuela, como una escuela de analizantes, como decía Lacan. O sea, Lacan nunca habló de una escuela de ME, ni de AE, ni de AP, habló de escuela de analizantes. Es la posición, es la posición. Inclusive podría decir todos cartelizantes, desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva que implica soportar la falta, por decirlo de alguna manera, para poder hacer lazo con otros. Porque a mí me parece verdaderamente el tema de la transferencia de trabajo un tema crucial, porque es lo que nos permite trabajar con otros. Y de verdad que yo creo que si eso no es posible, el psicoanálisis va directo a su defunción, para decirlo de alguna manera. El psicoanálisis exige, no lo digo en el sentido superyoico, sino que lo estoy tratando de pensar desde la lógica misma de la transmisión, exige el trabajo con otros. No solo para el analista, para salir de la soledad de su consultorio, sino por la transmisión del psicoanálisis mismo. Me parece que es la única manera de avanzar clínica, política y epistémicamente. Me parece que esto no es sin consecuencias, no solo para las escuelas, los carteles, etcétera, sino en la ciudad, las instituciones, ¿no? Entonces, cuando voy a saltear para poder conversar entre ustedes, cuando Lacan en el año 64 crea la Escuela Freudiana de París, también crea lo que es el dispositivo del cártel, ¿no? Justamente como órgano de base para poder entrar a la escuela. Pero lo que es interesante es lo que él toma en términos de la permutación para poder pensar la lógica de eso, como les decía al principio. A veces en las instituciones no es tan sencillo, como les decía, trabajar y después rotar, permutar, etc. Pero el asunto es si uno puede permutar, ¿cómo decirlo? Aún volviendo a elegir, ¿no?, los mismos colegas con los cuales está trabajando por ahí en un equipo, ¿sí? Pero digo, me parece que es un excelente ejercicio también para, digamos, dejar de ser uno mismo siempre, no sé cómo decirlo. O sea, hay momentos en que la contingencia en el encuentro con otro obligan a estar abierta a ciertas contingencias y a ciertos nuevos encuentros en pos de un trabajo colectivo, ¿no? Y a mí me parece que es justamente ese modo de funcionamiento que obliga a esta permutación, entendida así, es crucial porque va en contra de las idealizaciones, como les decía, de las infatuaciones, y empuja a lo que podemos llamar con Miller a las identificaciones no segregativas. A mí el punto de la segregación y de la no segregación me parece un tema crucial, por eso les hablaba del nosotros o ellos, que siempre eso se inscribe dentro de la lógica segregativa. Y me parece crucial pensar la transferencia de trabajo como el modo de lazo que permite sostener un trabajo
sosteniendo una identificación no segregativa, es decir, que permita alojar, lo digo rápidamente, lo insoportable del otro, pero también lo insoportable de uno, ¿eh? Ojo, digamos, eso extraño para uno, de uno mismo, que es lo que uno en general trata de disimular, sobre todo de disimularse, ¿no? A uno mismo. Y entonces, ese respeto por eso hétero que me habita, hay que también practicarlo en el otro, ¿no? Las dos cosas, a la vez. Y justamente, cuando yo al comienzo les decía, ¿no?, que el cártel no es un grupo como los demás, es en el año 75, cuando se hacen las primeras jornadas de carteles, cuando Lacan ubica que, dice así, en este lazo se trata de permitir la identificación al grupo, pero no importa a qué punto del grupo. Y agrega, al punto donde el objeto A, no voy a desarrollar esto aquí, ¿no?, pero se inscribe en el nudo Borromeo. Lo que me interesa subrayar es esto, es el punto donde precisamente falta el saber. Es el punto de falta. O sea que el cártel es agujereado, como todo dispositivo de trabajo colectivo. Y precisamente esta modalidad de trabajo es la que va a permitir, si funciona, no siempre funciona, pero si funciona, hacer algo con esa tensión inevitable entre la identificación segregativa, esta que yo les decía es nosotros o ellos, no hay lugar para los dos, y la identificación no segregativa, es decir, aquella que aloja la diferencia del otro y la propia en pos de hacer lazo, y me parece que en el trabajo colectivo esto se juega de manera crucial. No solo eso, sino que en esa modalidad de trabajo es el modo de cuidar la transmisión del psicoanálisis, partiendo, digamos, de una falta para poder operar con ella. Me parece que también es lo crucial para entender el psicoanálisis, ¿no? Es desde ahí. Porque precisamente responde, entiendo, también a la lógica misma de lo que es atravesar un análisis. Porque precisamente uno atraviesa un análisis, entiendo, para poder curarse, podríamos decir entre comillas, de esas identificaciones segregativas, precisamente, en donde lo hétero no se soporta, en donde lo hétero del otro se segrega, en donde lo hétero propio se segrega, y deja a uno muy solo. Muy solo. O en lazos muy mortificantes, porque efectivamente uno no está dispuesto, ¿no?, a soportar eso, ni lo propio ni lo del otro, y eso hace muy, muy mortificante el lazo con el otro, verdaderamente. Entonces me parece que el horizonte de un final de análisis, digamos, les decía que implica, entiendo, haberse curado de estas identificaciones que podríamos llamar segregativas, justamente para poder arribar a un punto donde es posible establecer un modo de lazo distinto con el otro, que precisamente no empuje a caer en una identificación masificante que cae inevitablemente dentro de la lógica segregativa.
Entonces me parece, digo porque también hay que pensar el recorrido de un análisis de lo que es la transferencia analítica, la transferencia de trabajo, es decir, que el sujeto que sale de un análisis se supone que tiene que disponer de la transferencia de otra manera, ¿sí? Una vez caído ese sujeto supuesto saber encarnado en su analista, del cual, digamos, sabemos que esa transferencia analítica siempre implica un resto, hay un resto ahí, y que me parece que ese resto es el que se pone a trabajar, ¿no? Cada vez. En lo que uno podría pensar, si tomamos un final del análisis, el posanalítico. O sea que se pasaría, podríamos decir, tomando el dispositivo de la transferencia analítica, que supone un otro que sabe, a la transferencia de trabajo, que implica una destitución, digamos, del sujeto supuesto saber, que produce inevitablemente un cierto no saber, a partir del cual cada quien se pondrá al trabajo, ¿no? Yo creo que ese pasaje, digamos, de la transferencia analítica, lo que sería la transferencia de trabajo, da cuenta de que hay algo de la transferencia que no se liquida, podríamos decir, con la terminación de un análisis, pero se tramita de modo permanente. O sea, uno tiene que, me parece, estar advertido de eso para poder seguir sosteniendo el lazo con el otro, ¿no? Me parece que esa es la apuesta, en tanto y en cuanto es en ese lazo de trabajo con los otros, donde se verifica lo que se llama el saber hacer del final de un análisis, por ejemplo, verdaderamente. Y me parece además que para el psicoanálisis, digamos, la importancia de hacer lazo con el otro es crucial. Y es esa transferencia de trabajo la que va a estar hecha con ese resto, digamos, de goce inasimilable que vuelve imposible la liquidación de la transferencia analítica, pero que a la vez vuelve posible su constante tratamiento en la transferencia de trabajo. Desde ahí yo leo cuando Lacan habla, creo que es en el acto de fundación, dice que la transferencia de trabajo es la heredera de la transferencia analítica. Parece que es desde esa perspectiva que él la piensa, precisamente porque así leo digamos, la posibilidad de la transmisión del psicoanálisis, por la vía de la transferencia de trabajo, para que el psicoanálisis pueda transmitirse de unos a otros. Y también pienso que la transferencia de trabajo es un excelente recurso para renunciar a cierto goce solitario que no solo nos deja muy solos, sino también nos deja creyéndonos muy únicos. Y eso es un problemón, creerse muy único. Me parece que es el punto más neurótico, ¿no? Que es el que confunde la excepción con lo excepcional. Somos todos excepciones, no somos excepcionales. Somos excepciones. Bastante con eso, bastante con eso. Pero la neurosis nos lleva a veces a creernos excepcionales. Somos los que más sufrimos, los que mejores nos va, los que peor, siempre algo, ¿no? Que nos... Eso es fantasmático. Y si uno se cura de eso, la vida se vuelve más vivible, y el lazo con los otros también, ¿no? Entonces me parece que precisamente si algo nos enseña transitar un análisis y trabajar con otros, es que la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro, sino por los caminos de la transferencia de trabajo. Hace unos días estaba en una noche,
una noche abierta para la escuela, y se planteó una cuestión que me parece que da para investigar, justamente tomando esto de Lacan, que ubica la transferencia de trabajo como la heredera de la transferencia analítica, es decir, que adviene, podríamos decir, al final del recorrido analítico, se lanzó la pregunta de si no se podría pensar entonces que la transferencia de trabajo, es un poco extremo, pero para pensar la lógica, no sería uno de los nombres dados por Lacan, para nombrar de otra manera, el deseo del analista, ¿no? Es decir, ustedes saben que Lacan al comienzo habló del deseo del analista, después lo sustituyó, podríamos decir, habló del discurso del analista. Sin embargo, la dimensión del deseo del analista como operatoria en la cura sigue teniendo, por supuesto, toda su importancia, pero por ahí para pensar, ¿no?, que la transferencia de trabajo articulado al deseo del analista me parece una vía de exploración muy, muy interesante, porque justamente es, digamos, la que toma de lleno algo del orden de la transmisión, ¿no?, y una nueva manera de hacer lazo. Entonces, me parece que pensar estas cuestiones a la luz del trabajo institucional nos advierte, y con eso voy a finalizar, de ciertos efectos inevitables a los que hay que darles un tratamiento permanente, y creo que la mejor vía es la transferencia de trabajo para poder seguir sosteniendo la transmisión del psicoanálisis de unos a otros, para que el psicoanálisis continúe más allá de nuestras personas. Que el psicoanálisis y que otros, los porvenir, puedan servirse del psicoanálisis para armarse una vida, como nos pasó a nosotros. Que encontramos una pasión, una causa, pero que también nos analizamos para armarnos una vida vivible. Y créanme que esa oportunidad no la tienen todos. Entonces, ofertarla, más en los tiempos en que vivimos, creo que es crucial. Y eso no se logra si no trabajamos de manera colectiva, que no es pensar siempre lo mismo, es soportar la diferencia para poder trabajar entre todos. Entonces, en una institución en donde la lógica, digamos, donde podríamos decir la practicidad del cártel por ahí no es tan sencilla, porque son siempre los mismos, ¿cómo hacer algo nuevo con los mismos? Para que no sean los mismos. ¿Entiendes? Entonces, en ese intercambio va a obligar a cada uno a ceder para poder entregar lo mejor que cada uno tiene para dar en el lazo con el otro. Y además me parece crucial saber que cuando trabajo con uno, por ahí ese encuentro con ese uno, no con el ese uno, sino con ese colega con el que estoy trabajando, posibilita poner de mí en juego un rasgo que tal vez yo ni sabía que podía poner en juego. Y después por ahí trabajar con ese mismo, en otro ámbito, o con otro colega dentro del mismo equipo, digamos, por ahí me hace encontrar, digamos, con algo mismo. Por eso yo les contaba también al principio que por lo menos como yo trabajo en los carteles, que el rasgo, en general, ponemos cualquier rasgo cuando uno escribe el cartel. ¿Por qué? Porque me parece que el rasgo después a uno lo sorprende. Uno entra con una idea, pero después en el trabajo con otro se encuentra con que, ¿no? O se encuentra en el APRECUP ratificando por qué eligió lo que eligió, o se encuentra eligiendo otra cosa dentro, digamos, como efecto del trabajo colectivo. Entonces, me parece que esa es una
digamos, como lo nodal, como por lo menos yo entiendo la transferencia de trabajo y qué es lo que permite el trabajo con otros. Si no, uno queda muy solo y muy único. Y eso es lo peor que le puede pasar a un analista y al psicoanálisis. Bueno, conversemos entonces. Era lo que quería hoy por ahí transmitirles de lo que la propuesta, la invitación me llevó a pensar para poder conversar hoy con ustedes. Bueno. Marina, en principio me encantó la exposición, me resonó esta propuesta ir como innovando en nuestros modos y lazos de trabajo en la institución como una posibilidad, ¿no? de este pegoteo. Me parece interesante, me resonaba en nuestro trabajo para las jornadas, por ejemplo, que siempre eso implica armar un grupo de trabajo nuevo cada año y un tema nuevo, y son cuestiones que en general nos relanzan. Y también esto de la participación de profesionales que no forman parte de la institución, pero con los que tenemos un lazo de trabajo fuera, y de algún modo eso también me parece que tiene como ese efecto. Gracias. Me puedo sumar realmente al agradecimiento, Marina, me encantó. Es como una divisoria de aguas, entre lo segregativo y lo no segregativo. Y te cuento un poco. Nosotros, esto que decía Andrea, uno si hiciera un diagnóstico de las encerronas institucionales, no de la escuela, estoy hablando ahora de local. Sí. Hay dos síntomas que detectamos hace unos años que los ponemos a trabajar. Uno es la encerrona, casi diría, de las hegemonías de discurso. Eso es medio obvio, pero bueno, a veces hemos pasado aquí de hegemonías de la psiquiatría a otras hegemonías, incluida la nuestra. También sí, hemos claro, pecado. sí, tenemos nuestros pecados, claro. Hemos pecado y nos hemos creído únicos, siendo tú. Pero bueno, análisis mediante y también análisis de lo que atravesamos, nos pareció que las jornadas y sobre todo la invitación a lo que llamamos el uno afuera, que es medio extímico, porque a veces nosotros somos uno afuera para alguna otra institución, y eso da no solo oxígeno, sino que hace agujero, o sea, permite que circule. Pero la otra pata es sintomática, que es el pasaje que vos marcás, hacia la transferencia de trabajo, y la jornada, la conversación a veces no alcanza, y hemos notado que es necesario la escritura. Desde el registro del caso a las presentaciones, etc. Aún el hecho de registrar estas grabaciones y subirlas, porque es otra forma de escritura distinta. Pero me parece que es clave esto que vos decís de la identificación no segregativa y la relación con la letra y con la escritura, porque me parece que si bien uno lee solo y escribe solo, puede escribir y ser escuchado por otros. Entonces ahí hay una especie de soledad subjetiva con otros. Y otra resonancia que me dejó tu presentación es que en lógica hay una relación entre el universal, lo general y lo singular. En realidad se dice en lógica que es exactamente complementario lo universal concreto, por ejemplo una ley, y su aplicación, que es lo singular concreto. Ahora bien, lo que no hay es relación entre lo universal, por ejemplo el deseo, y lo singular de cada deseante, entonces, en lo abstracto. Así dicen los lógicos tradicionales. Entonces es interesante porque la transferencia de trabajo armaría una relación donde no hay, esto que vos decís de la lúnula del nudo borromeo, o sea, ahí donde no hay que escribir
y no cesar de escribir con otro, ¿no? Mm. Entonces, para armar una relación rara que es entre lo universal y lo singular abstracto, que es entre un sujeto y un universal que no existe, que es el grupo. Entonces, bueno, nada, me dejó resonando eso, la importancia de la escritura, Sí. y como una salida no segregativa, ¿no? Sí, les agradezco los comentarios. A mí, digamos, a mí el tema de la segregación es un tema que me preocupa, digamos, me preocupa, bueno, por supuesto por cuestiones personales, pero además porque me parece que, digamos, en la época, me parece algo muy, hace poco hablé del tema de la segregación como tal, ¿no? Para una noche de Napol, porque justamente me parece que justamente el de Nápoles, que va a ser sobre el amor, me pareció necesario hablar de la segregación, porque me parece que es algo que hoy por hoy está como en el candelero, en este intento de armar estos grupos, ¿no? En donde, que excluyen al otro. A mí no me preocupa que existan. El problema es cuando se arma la lógica del nosotros o ellos. Eso es lo segregativo. Y a mí me parece que si hay algo que nosotros nos podemos servir del psicoanálisis y aprender de la lógica del psicoanálisis, no de otro lado, es justamente, si nosotros decimos que nos analizamos, es para librarnos de esa miseria, de esa miseria que implica o yo o el otro, ¿no? Realmente. Entonces, ¿cómo hacer para convivir y soportar? Pero no soportar en el sentido de la resignación, sino sostener esa diferencia también. Que la diferencia de uno tiene tanto valor como la diferencia del otro. Entonces, a mí, sí, lo de la escritura también me parece interesante, porque es una manera de intentar escribir lo que no se va a poder escribir, y además porque permite poner a cielo abierto el producto propio de cada uno para los otros, y a tal punto que también esa es la lógica del pase. Volverlo público tiene esa lógica, es hacer pasar el propio caso a la comunidad, en donde ya entonces hay algo del caso que uno pierde, para decirlo de alguna manera, y lo entrega como transmisión, para poder continuar el trabajo, verdaderamente. Y entonces hay un ida y vuelta y un retorno. Cuando uno escribe un trabajo, lo hace y lo dirige a un otro, y ese otro interviene, y a veces dice cosas que a uno no le gustan del trabajo de uno, y bueno, ¿qué va a hacer? Uno escribe y eso lo expone. Por eso también hablaba del lazo con la falta, porque me parece crucial para poder trabajar con otros, ¿no? Porque hay gente que cree que ser tolerante es que el otro le soporte cualquier cosa que él haga. No, no, ser tolerante no es eso, es digamos, tolerar lo del otro y lo de uno, las dos cosas a la vez. Y a mí me parece que si eso digamos, no se tramita bajo la transferencia de trabajo, no hay manera, no hay manera. Realmente no hay manera de trabajar con otros. Y ahí sí, yo creo de verdad que el psicoanálisis se muere, ¿eh? Lo creo de verdad, no le veo al psicoanálisis un futuro en la soledad del consultorio y un analista sin dialogar con otros. Me parece que esa comunidad analítica, después, si pertenece a una escuela, a otra, si a una institución, a otra, a mí la verdad que no me importa. O sea, se trata de poder trabajar con otros. Y de verdad, y yo creo que en las instituciones, en los hospitales, digamos, yo ahora no estoy trabajando en un hospital, pero trabajé muchos años en el Centro 1 y después trabajé un tiempo en el Álvarez. A mí me parecía crucial, digamos, un trabajo para hacer, ¿en qué punto? ¿En dónde? Tomando esto de lo universal y lo singular también, Juan, ¿no? Es, ¿cómo hacer para aquello que en general se nos presenta
como dificultades hospitalarias, dificultades me refiero a ciertas normativas, ¿cómo capitalizarlas? Porque uno puede decir, o tomo esas normas como una máquina de impedir y me pongo al servicio de eso, o pongo eso a mi servicio, que no es lo mismo. Entonces, si hay una norma, ¿cómo hacerla jugar de la buena manera? Lo digo con un ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital, había un tiempo de conclusión, ¿no?, para los tratamientos, X cantidad de meses, creo que eran 6. Entonces durante mucho tiempo nosotros pensamos, uy, qué problema y qué hacemos, hasta que al final decidimos jugar eso en favor de cada cura que conducíamos. Es decir, enunciar que ese tiempo se terminaba para volver a elegir. Si se continuaba, si no, digamos, pero era poner eso a nuestro servicio, por ejemplo. Eso también me parece crucial para un trabajo con otros, porque dialectiza lo que se pone, digamos, muchas veces como un impedimento en el otro, y sin embargo uno puede traccionar eso para jugarlo en pos, por ejemplo, del psicoanálisis. A mí eso también me parece un trabajo institucional interesante. Me parece un trabajo institucional interesante. Porque si no, uno queda muy atrapado muchas veces por la burocracia, ¿no? En fin, y sin embargo, creo que uno puede, y por eso también yo les decía esto de cómo hacer para, aunque sean siempre los mismos, ser algo distinto, por ejemplo, ¿no? Es decir, contra cierta inercia burocrática que te obliga a estar trabajando, te obliga, bueno, después vamos a ver qué no es. Pero uno trabaja en un mismo espacio con varios, que seguramente no nos caen igual de simpáticos todos, no existe, no somos los Flanders, ¿no? Que hay todo ese amor y todos nos queremos, no es eso, no es eso. Pero, digamos, no es una posición ingenua, tenemos que querernos, no, yo creo que tenemos que tratar de establecer un lazo amoroso, porque lo que queremos es al psicoanálisis. Entonces, ese lazo amoroso es en términos de ese trabajo. Después nadie nos obliga a hacernos amigos íntimos, ¿no? No es eso la transferencia de trabajo. Después, si somos amigos, genial, yo tengo amigos entrañables de mi paso por el hospital. Todos con los que compartí el grupo, no, hay gente que, digamos, con la que no hice un lazo de amistad, pero eso no nos impidió trabajar muchos años juntos, haciendo este esfuerzo, porque esto es permanente. No hay una eufebum, digamos, ¿no? Cancelación total. Es permanente, es un tratamiento permanente. Y a mí me parece que ahí es donde hay que apostar a otra cuestión muy psicoanalítica también, que es la invención. Inventar, con lo que hay y con lo que no hay. Con lo que hay y con lo que no hay. De hecho, por ejemplo, estas clases por Zoom no dejan de ser una invención. Ahí donde pensábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora no se puede ir, no vamos a... Y sin embargo, se armó esto, la tecnología nos lo permitió, acá estamos, tenemos los ojos reventados, estamos... Todo eso es verdad, pero aún así, se continúa. Después están las contingencias, esta clase iba a ser en julio, una medida gremial obligó, bueno, es una contingencia. Entonces hay que hacer con lo que hay y con lo que no hay. Bueno, como hay una transferencia de trabajo, se reordenó la cosa, ¿no? Entonces, me parece que eso también entra dentro de la perspectiva de la transferencia de trabajo. Bueno, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, continuar, ¿de qué manera? Bueno, veremos, pero no es una salida maníaca. Un poquito de manía igual nunca viene mal, ¿no? Para animar un poquito. Pero es una salida posible con la contingencia. Y eso es porque, mira, se me está armando, creo que la transferencia de trabajo nos permite salir de la repetición. Justamente, porque como hay algo de
este lazo para pegotear y despegotear, ¿no? en estos lazos que implican soportar la diferencia, hay algo de la repetición que, digamos, obliga a dejarse de lado. De la repetición de lo que en uno mismo repite como modo de lazo con el otro, y dar más lugar a la contingencia. Y me parece que eso también, por eso Lacan dice que la transferencia de trabajo es heredera de la transferencia analítica, porque me parece que el recorrido en un análisis enseña eso. Enseña que la trampa neurótica es que con la repetición de lo mismo se va a obtener algo distinto. Y el neurótico insiste todo el tiempo, esta vez va a ser, y se tropieza y tropieza y tropieza todo el tiempo con la misma piedra. El final implica ya un estar abierto a la contingencia para dar alguna respuesta, pero no al revés, porque si no uno tiene la respuesta antes de que se formule la pregunta, cuando uno responde repetitivamente. No dice más, ni escucha la pregunta, porque ya tiene anticipada la repetición de la respuesta acostumbrada a dar, ¿no? Y entonces, y eso es un obstáculo, cuando uno trabaja con otro, digamos, no espera la pregunta del otro, que por ahí abriría un nuevo horizonte, ya da la respuesta y avanza, tú como los caballos con orejeras, y eso es un como sí. Es un como si trabajara con otro, eso no es trabajar con otro. Trabajar con otro no es estar en el mismo. Sí. Hola, Silvana, hola. Ay, qué bueno todo lo que nos trae, porque justamente siempre estamos pensando estas cuestiones en el servicio y en el hospital. Y pensaba, ¿no?, que en el hospital, ¿no?, que siempre se presenta la cuestión de cómo trabajar interdisciplinariamente o con los colegas de otros servicios, ¿no? Y me parece que esta cuestión es como que desbroquela el saber todo de cada campo, ¿no?, que tiende a trincherarse, ¿no?, en su propio saber. Y me parece que ahí es interesante, para salir de la repetición, se me ocurre también pensar cómo ligarnos entre nosotros a través de transferencias de trabajo, más que en la especialidad del saber que cada uno maneja. Ahí se me armó por ese lado también, que son a veces las cuestiones, ¿no? No, vos atendés tal y tal problemática, entonces la respuesta también ya viene como dada de antemano, ¿no? En cómo uno le llega al caso en algún punto. Eso por un lado. Y cuando dijiste lo del deseo del analista, a mí me venía resonando y yo decía, ¿por qué se me armaba eso? Y me parece que, a ver, no sé vos cómo lo pensás, pero que me parece que por ahí es donde podemos pensar por fuera de la iglesia, ¿no? Porque la propuesta de transmitirlo al psicoanálisis más allá de las personas, que nos alivia el padecimiento, que nos salva la vida, también es una propuesta que viene del marco de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, todo el recorrido que hiciste, pero por el lado del deseo del analista me parece que se arma de esto, el al menos dos también ahí, ¿no? Entonces, me parece que a mí, bueno, no sé, se me liga con el tema, con la transferencia de trabajo, ¿no? Sí, claro. El acto, ¿no? Uno solo con el acto ahí, pero y el que lee y el que lo lee, ahí entra también la transferencia de trabajo, ¿no? Me parece como esto que nosotros tanto hacemos en los ateneos, en las jornadas, digo, uno escribe, lee solo, pero es en el lazo, ¿no? Sí, gracias, Silvana. A mí me parece, a ver, voy a tomar el tema que decías aquí del abroquelamiento, hablabas, sí, ¿no? El abroquelarse en un saber. Me parece que sí, que efectivamente de eso se trata, me parece una buena lectura. El descompleta, digamos, la insuficiencia de los discursos, para decirlo de alguna manera. Es decir, no hay ningún discurso que pueda nombrarlo todo, que pueda dialectizarlo todo. Efectivamente, a mí me parece que en las instituciones eso se pone como de una manera muy evidente, porque efectivamente hay un trabajo interdisciplinario todo el tiempo, en donde los saberes son otros, los discursos son otros, la manera de concebir al sujeto es otra. Eso, sin embargo, no impide trabajar de manera colectiva. Ahora,
siempre y cuando no se trate de imponer al otro digamos, el propio saber como un saber absoluto. Me parece que la transferencia de trabajo en ese sentido es el tratamiento antitotalitario, no hay un todo, no hay un todo saber, no hay ningún discurso que alcance eso. Y que efectivamente, a mí me parece, volviendo a lo que les decía hace un ratito, de cómo jugar eso, que puede ser una contra en algo a favor, la verdad es que muchísimas veces este trabajo interdisciplinario para un paciente es crucial. Uno lo ve con los pacientes, cuando los pacientes, hay pacientes que, por ejemplo, en un consultorio, digamos, la oferta que puede hacerle un analista es muy, por ahí a veces insuficiente, y son pacientes que es mejor que sean atendidos en una institución. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? No por fuera de esta posibilidad de trabajo interdisciplinario. O sea que a veces eso que puede ser el motivo de un problema, muchas veces es una ventaja. Y mismo a veces para el analista, atender a determinado tipo de paciente, por lo menos me pasaba a mí, estando en un centro de salud o en el hospital, me era muchísimo más tranquilizador y operativo atenderlo en la institución, por los recursos de los que disponía, inclusive la internación cuando fue el caso, digamos, ¿no? Entonces, verdaderamente a mí me parece que esa es la manera de poder soportar esto que vos ubicabas como el desbroquelamiento. Y, digamos, después, respecto de la iglesia, pienso que efectivamente es el punto en donde es otro modo de lazo al ideal, ¿no? Y es otra historia, la iglesia, el ejército exigen identificaciones de las que yo llamaba segregativas y masificantes en torno a ese ideal, que no es el caso del lazo esperable, por lo menos entre analistas, sino cada uno en la soledad de su lazo al ideal, pudiendo hacer un trabajo colectivo, sabiendo que lo que nos causa es el psicoanálisis, y siendo muy respetuoso de otros saberes. Por ejemplo, qué sé yo, cuando mejor trabajo, si tengo que medicar un paciente, es cuando digamos, el psiquiatra se ocupa de la medicación, compartimos la misma lectura, pero él se ocupa de la medicación y yo me ocupo, digamos, como analista de ese caso, y es cuando mejor las cosas funcionan, cuando hay mayor riqueza y cuando el paciente, ¿no? Porque si no, para no intentar como eso, tratar de imponer, ¿no?, la propia posición, la propia lectura, el propio discurso al otro. Entonces, por ejemplo, yo si hay un paciente y me dice que está, digamos, hay que medicarlo, no se me ocurre opinar sobre la medicación. No se me ocurre, pero yo no entiendo. Pues entonces le pido al psiquiatra que me cuente para qué, cuál sería el efecto, poder pensar una cosa, la otra. ¿Se entiende? Pero no se me ocurre decir de ninguna manera. O si un psiquiatra me dice que el paciente tiene que ser medicado, ni se me ocurre decirle que no. Lo que sí se me ocurre es contarle por qué. Y entonces poder por ahí, entablar un diálogo. Pero es otra cosa. Entonces, verdaderamente, digo esto de la medicación porque es como lo que más me ocurre, digamos, respecto de lo interdisciplinario para mí, que ahora en este momento que no estoy en un hospital. Pero pasa con los juzgados, con las escuelas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer con eso? ¿Cómo hacer con eso para sostener una posición ética, una oreja analítica, pero no una posición arrogante? A mí me parece que lo peor para el paciente, para el trabajo con otros y para uno mismo, es esa arrogancia de esa infatuación. Por eso me parece que la transferencia de trabajo pone en acto un trabajo sobre la infatuación. Uno, en todo caso, ser analista no coagula un ser, ¿no? Uno es una función, para decirlo de alguna manera. No hay un ser, ¿no? Uno ni siquiera uno puede decir soy mujer, soy hombre, imagínense, yo diría soy mujer a veces cuando puedo, ¿no? Entonces, ese ser, digamos, me parece que ahí
me estaba acordando la frase de Miller cuando dice, bueno, si hay alguna identidad, es la identidad sintomal, con TH, ¿no? El síntoma al final del análisis, pero no es una identidad como tal. Si alguien se cree que es, y es porque está loco, es porque está loco. Entonces, nadie es, ¿no? Así como la mujer no existe, el analista tampoco existe. Y eso también tenemos que saberlo. En todo caso, hay algo del analista operando en cada cura, y bueno, y el trabajo colectivo debería poder soportar eso. Y eso es muy interesante también cuando se discute un caso, ¿no? También hay diferentes lecturas, uno aprende. A mí las presentaciones de casos que más me resultaron es aquellas en las que, si presento un caso o comento un caso, o lo que fuere, en la elaboración colectiva aparece algo que no había pensado, que eso a mí me maravilla, a mí me maravilla. Por eso arrancaba contando lo de, en esa presentación que ahora se llaman testimonios clínicos en el Piñero, porque fue algo nuevo, de golpe, encontrado ahí, que en mí se escribió como una transmisión. Fue algo nuevo, algo que apareció por una pregunta justa de, bueno, en ese momento de Juan, a la paciente. Tácate, wow. Por algo que la paciente decía, ojo. O sea, la paciente venía hablando de algo y entonces el analista interviene ahí. No es que el analista venía con esa pregunta en su cabeza antes de. Eso en acto, a mí me parece que es el trabajo con otros, de verdad. Esa es la verdadera transferencia de trabajo, en donde uno está abierto a lo que no sabe para dejarse sorprender, porque de verdad que sí, porque además también, ¿no? Si uno trabaja solo, no está abierto a la sorpresa, no está abierto a la curiosidad, y a mí me parece que para ser analista es necesario ser alguien curioso, alguien que se deja sorprender, si no, ¿cómo podemos escuchar lo nuevo que trae cada analizante? A ver, uno con los años, hay cosas que ya escuchó, pero no las escuchó en ese analizante. Entonces, porque uno dice, bueno, si yo como analista tengo que estar abierto a lo nuevo, es decir, cada vez que viene una histeria, no pensar que si tose es porque tiene una fantasía de felatio como tenía Dora, entonces es porque estoy abierto a lo nuevo, ¿no? Si no, haría al revés, la tose y entonces ahí está, y empezamos a buscar al señor K y toda la historia. No es eso. Entonces, si no estoy abierto a lo nuevo, no puedo ser analista, ¿no? Ahora, si estoy abierto a lo nuevo, ¿cómo no estarlo abierto en el trabajo con otros? ¿Cómo no estarlo abierto? Entiende que si uno no es congruente con eso, hay algo de el lazo con la propia falta que no está encarnado. Hay algo del lazo que uno lo puede decir, porque todos somos muy campeones, y más si los que tienen mucha memoria, campeonazos, de repetir y el lazo y la falta y soportar, sí, pero en acto es en el lazo con otros, en acto es en las pacientes que uno escucha, es en acto. Y me parece que el trabajo con otros es la ocasión para verificar si eso está en cada quien encarnado o no. Y si no está encarnado, bueno, eso debería volver al análisis, ¿no? O sea, para seguir trabajando, o sea, dándole un tratamiento constante a eso. Yo creo que eso no se acaba nunca, aunque uno termine el análisis. Creo que cada vez tiene que renovar, podríamos decir, ese saber hacer que dice haber obtenido para verificarlo. Para verificarlo, como una vez le escuché decir a Angélica Marchesini, es que cuando daba su testimonio, el pase en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana. O sea, cómo eso se verifica encarnadamente. Y creo que en el lazo con los otros vía la transferencia de trabajo es la ocasión princeps para verificar lo que decimos, que soportamos la falta, la diferencia,
que no segregamos, que tenemos un punto de identificación no segregativa, que la producción colectiva es posible siempre y cuando se respete lo singular. Bueno, me parece que es... Y que en los hospitales eso se ve, pero así claramente. Eso es como una ocasión total. En carne y acto sería el título para un próximo encuentro. Porque Bueno. Encarnado habla de la práctica. Y de la, crítica. efectivamente, por eso me parece que esa es una diferencia radical entre por ahí la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Que no es una disquisición retórica, es como eso se encarna, para poder exactamente plasmarlo en acto. O sea, uno no alcanza con decir, sí, yo soporto la diferencia y los otros. Si en acto, cuando el otro habla, yo escucho bla, 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 y no me interesa. Entonces, hay algo que ahí no está bien, hay algo que debe tramitarse para poder encarnar, sino realmente es una repetición retórica vacía, sin consecuencias. Y si algo nos enseña el análisis es que la palabra compromete, entonces si no nos compromete lo que nosotros mismos decimos, incluso de nosotros mismos, estamos en el horno. Y el trabajo con otro, y uno lo advierte, cuando está trabajando con alguien que aún está, digamos, que eso no pasó por el análisis, ¿no? Porque, a ver, cuando se habla, por ejemplo, de los restos, esto es otro tema, pero no por fuera, ¿no? De los restos sintomáticos al final. Esos restos son un efecto de algo que quedó como un precipitado, es decir, después de haberlos trabajado. No es un resto en tanto lo no analizado. El resto es lo que entró al análisis y que quedó como resto. Pero entró al análisis. No es, esto no me importa, no lo trabajo, porque efectivamente eso va a seguir apareciendo en el lazo. El asunto es qué tratamiento uno le dio y uno está advertido. Uno se analiza también para estar advertido. A veces falla, a veces depende de la contingencia, uno no puede dar la respuesta que uno hubiera querido. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? El asunto es fallar cada vez mejor. ¿No? Como creo que decía Becker, ¿no? Me parece que era, no me acuerdo, pero fallar cada vez mejor. Bueno, la falla es imposible de soslayar, pero fallemos cada vez mejor, para armarnos una vida y para armarnos una vida con otros. La vida es con otros. Entonces fíjense lo que nosotros estamos atravesando ahora en términos de la pandemia, los efectos que estamos viendo en nosotros y en los pacientes del aislamiento. Es muy dura la vida aislada, ¿no? Salvo para algunos que será una solución. Bueno, allá ellos, esto también lo hemos visto, ¿no? Y hemos visto, escuchaba el otro día que contaba que un paciente decía, ahora la gente va a saber lo que es vivir mi vida, ¿no? Era solo poder ir al supermercado, o sea, a la farmacia, hacer 3, 4 lugares, volver en la zona, y bueno, hay gente que vive así, y son soluciones. Bueno, pero no es la general, ¿no? Entonces, me parece que está bueno trabajar con otros considerando esta perspectiva. Y por eso, insisto, Lacan ubica la transferencia de trabajo como la heredera de la transferencia analítica. Es, no sin pasar por ella, eso queda como saldo para tramitar lo ineliminable. Y bueno, es cada vez, en cada lazo, con cada trabajo, con cada elaboración colectiva, pero me parece que vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Marina, me parece que esto que vos marcabas respecto de ubicar el trabajo interdisciplinario como crucial en algunos pacientes, después me parece que terminabas de formalizar con esto de la escritura, digamos, la lectura de varios y una escritura como del caso,
que se desprende de esa conversación, ¿no? Tomando esto que por ahí venimos trabajando un poco también nosotros acá con Juan, lo que tiene que ver con esto de la intertextualidad y cómo se escribe un caso, digamos, con otros. Claro, 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 es hay algo como de, también lo que vemos en las conversaciones clínicas, ¿no? Por ahí, bueno, del instituto que Juan ha participado, digamos, todo, bueno, hasta que la pandemia nos impidió, pero hay una elaboración colectiva muy interesante, ¿no? Con las intervenciones, ¿no? de los otros, la lectura de los otros. O sea, realmente, pero además, nosotros somos hijos de un deseo, más allá de nuestra singularidad, ¿no? De nuestros padres, eso digo, de un deseo que es el deseo de Freud, ¿no? Que inventó el psicoanálisis. Todos somos hijos de ese deseo. Yo creo que eso es lo que ha marcado la vida de todos, lo sepamos o no lo sepamos. Freud avanzó en soledad, pero con otros. Avanzó en soledad, pero con otros. Me refiero, en soledad, porque cuando, por ejemplo, pudo conceptualizar el más allá del principio del placer, eso lo dejó muy solo y avanzó, pero no sin otros. Y después en las otros, y siempre estaba con otros, inclusive, hablaba, digamos, en el intercambio epistolar con Martita, con Marta Freud. Él le contaba, que eso es algo que a mí que se los recomiendo, no sé si lo han trabajado, que yo lo trabajé, a mí me encanta, es el intercambio epistolar de Freud con Marta, en la carta en donde Marta le hace una escena de celos por Ana O, se inquieta cuando Breuer deja de atender a Marta, a Ana O, y digamos, le dice a Freud que siga, a Marta la cabeza se le pone un poquito, y entonces le dice no les quiero anticipar la sorpresa, pero le escribe a Freud, y es muy interesante, porque Marta pesca, que Ana se va a enamorar de Freud, que es inevitable. Y como Freud todavía no tenía conceptualizada podríamos decir, la dimensión de la neurosis de transferencia como algo estructural, le responde, yo siempre hacía un chiste, le dice, empieza la carta diciendo, mi adorado ángel. Yo, cuando una carta empieza así, empieza a relativizar todo lo que sigue. Entonces él le dice algo así como, ¿cómo vas a suponer eso? ¿No? Eso pasó porque Breuer es joven y entonces, pero no va a pasar conmigo, una cosa así. Y Marta le dice, ay, qué tranquilidad, va, en fin. Pero a mí me parecía muy interesante porque Marta pescaba la dimensión estructural de lo que iba a pasar en ese encuentro, y que lo que había pasado con Breuer era algo estructural. No tenía que ver con... El problema fue que Breuer lo tomó como personal y entonces no lo excedió. Bueno, lo excedió. Entonces hizo lo que hay que hacer cuando eso excede, que es derivarlo, porque lo excedió. Eso está muy bien. Lo que pasa es que después eso no fue sin consecuencias terroríficas en su vida. Pero bueno, también hay que ponerse en el lugar de Breuer con una paciente gritando estoy embarazada de un hijo suyo. O sea, eso es un poquito fuerte, más en esa época victoriana en donde todos se conocían. En fin, no fue sencillo, pero hizo lo que había que hacer. Pero me parece que es el punto en donde él no pudo hacer con ese exceso, que es la transferencia, que se juega en un análisis y que a veces, ¿no?, irrumpe de esa manera, lo tomó como personal, y bueno, uno hubiera dicho, si no puedes hacer con eso para seguir operando, mejor, entonces, apartarte del caso, de verdad, por la dirección de la cura misma, por la dirección de la cura misma. Pero Marta, que era mucho más viva de lo que la historia la ha juzgado, y mucho más crucial en las investigaciones y lecturas de Freud. Marta, la verdad que merece nuestro respeto, se lo hizo a su manera, con esa escena de celos,
se lo hizo saber, ¿no? Y con ese punto que ella le relata de no he podido dejar de pensar en pobre la mujer de Breuer, ¿no? Qué mal que, o sea, en un punto identificatorio, muy interesante, pero lo que denotaba era que Marta sabía que se iba a venir un enamoramiento. Bueno, es así, esa es la transferencia analítica. No es solo amor, también está el odio, que ese es otro capítulo que también es muy interesante, cuando aparece en la transferencia y que uno debería sospechar como se dice, un análisis sostenido siempre en puro amor, puro amor, puro amor, ¿no? Eso es parte de carne y acto. ¿Eso es parte? De carne y acto. Exactamente, claro, exactamente. Bueno, me desvío un poco del tema, digamos, hablando de la transferencia, pero tiene que ver con esta cuestión, porque efectivamente, como decía recién Juan, es lo que hace a la carne y al acto, efectivamente, que nosotros ponemos ahí, y recuerden que Lacan decía que para analizarse hay que poner una libra de carne. Hay que ponerla. No es todo, es una libra. Hay algo que digo, porque tampoco es, ¿no? Es una libra de carne. Es decir, después, qué medida juega y adquiere en cada uno esa libra, ya es singular. Pero que hay que pagarla, hay que pagarla. No hay manera. Entonces, eso hace también a las cuestiones de la transferencia y de la transferencia analítica por la que hay que pasar para llegar a su heredera, la transferencia de trabajo. Bueno, Marina, te agradecemos un montón tu participación, un gusto escucharte. La verdad que para mí también, ha sido un gustazo y un placer, Juan, haberte reencontrado aquí y un placer trabajar con ustedes. Así que les mando un abrazo así, a la distancia, y muchas transferencias de trabajo para todos, ¿sí? Seguimos. Dale. Te mando un abrazo. Igual, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a Gracias. ustedes. Chao.